Padre, es para nosotros un gozo y un privilegio poder venir delante de ti y ser enseñados por ti. Tú lo prometiste a tu pueblo escogido, Israel, y a través de ellos a todas las naciones, que llegarían los días en Cristo Jesús en que tú escribirías tu ley en la mente y en el corazón del individuo. Y estamos en esos días. Tu Espíritu, Señor, nos enseña la verdad. Y queremos ser enseñados por ti, Padre. Llegamos en esta oportunidad a consagrarnos, a rendirnos y en humildad a que tú nos enseñes. Porque comprendemos que nuestro intelecto y nuestras ideas de ti son equivocadas y eres tú quien nos tienes que instruir. Padre, háblanos a través de tu Espíritu, que estas no sean solamente palabras de hombres. Tu Espíritu opere con poder en cada uno de nosotros y eso redunda en certeza, en mayor obediencia a ti. Padre, quita todo orgullo, toda jactancia y toda confusión en nosotros. Manifiéstate con poder en este encuentro, Padre. En el nombre de Jesús, encomendamos nuestras vidas a ti. Gracias por escucharnos y respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hemos comenzado semanas atrás a considerar juntos las doctrinas de salvación de Dios para el ser humano. Y así es que el Señor nos ha ido contando de este plan eterno. Plan eterno, ¿por qué? Porque comenzó antes de la creación misma. Antes de que Jehová nuestro Dios formase los cielos y la tierra, Él marcó a todo su pueblo apartado para salvación. Los apartó, los predestinó para ser redimidos en Cristo Jesús. Estuvimos considerando también que a través de Cristo Dios nos guía al arrepentimiento, nos llama a ponernos de acuerdo con Él, a dejar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y recibir de Él su consejo y empezar a vivir la vida que Él dispone y a Él le agrada. Estuvimos considerando también la doctrina del bautismo en Cristo, de esta unión, de esta inmersión en Él, representado por la inmersión en aguas, que declara hacia el mundo que estamos muertos al pecado y estamos vivos para Dios. También estuvimos considerando juntos la doctrina del perdón de pecados, el obsequio absolutamente inmerecido de parte del hombre, pero por la bondad de Dios Él derrama de qué, de en el nombre de Jesucristo limpiarnos absolutamente de la culpa de la transgresión a su ley y dejar nuestra foja en cero. Perdón de pecados en Cristo Jesús únicamente. Hemos considerado juntos también la doctrina de la expiación o propiciación del pecado. Si recuerdan lo que eso significaba, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, su sangre inocente fue derramada para que a través de ese sacrificio sustitutivo la ira de Dios justa por el pecado sea apaciguada. Y Cristo bebió de la ira para que los redimidos no la tengan que experimentar en carne propia por la eternidad. Cristo ha sido nuestra propiciación y expiación. ¿Qué más hemos considerado juntos acerca de Jesucristo como el único Redentor? Bueno, la doctrina de la reconciliación con Dios. Pues hemos nacido enemigos de Dios y Cristo Jesús nos reconcilia con Dios, nos vuelve a unir luego del resquebrajamiento de la relación en el huerto del Edén por la desobediencia de nuestros padres. Ahora Cristo nos acerca nuevamente a Dios el Padre y hace la paz con Dios mediante el derramar de su sangre. Es el derramar de su propia sangre, su vida ofrendada, que nos une a Dios, nos reconcilia con Dios y trae la paz perdurable. De nuestra parte no tenemos la manera de estar en paz con Dios. ¿Qué más hemos considerado juntos? La doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Dios examina a los redimidos y los halla justos. Alguien pregunta, ¿cómo puede ser que hombres y mujeres pecadoras sean justos? Bueno, Dios
premia a los que creen en Jesucristo, les obsequia la justicia de Jesús, el galardón a la fe. El galardón prometido a Abraham es, mediante la fe en Cristo Jesús, recibir su justicia, la justicia que Él vivió por 33 años en la tierra, perfecta, obediencia plena al Padre, cumplimiento de toda la ley de Dios sin un solo error. Eso reciben los redimidos solamente por confiar en el nombre de Jesucristo. ¿Qué más hemos considerado juntos? La doctrina del nuevo pacto, a través de los profetas Ezequiel y Jeremías. Este es un pacto de ¿qué? De purificación, de limpieza. Nos limpia de nuestro estado de pecado. ¿Es un pacto de qué? Es un pacto de nuevo nacimiento. Él cambia nuestro corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne, sensible a la voluntad de Dios. ¿Es un pacto de qué? Es un pacto de permanencia en el Espíritu, pues Él derrama de su Espíritu sobre toda carne, sobre todo redimido, y ese Espíritu, ese sello permanece con los redimidos, no se va a ningún lado. Jeremías nos estuvo complementando dicha verdad, contándonos que este es un pacto de comunión con Dios. Compañerismo con Dios, compañerismo que se lleva adelante solamente en base a la verdad, porque no hay unión con el Dios veraz en el error o en la mentira, comunión en base a la verdad. Verdad que recibimos por revelación, pues Dios mismo a través de su Espíritu produce alumbramiento y otorga revelación divina sin importar nuestras capacidades intelectuales. Soberano Dios revelándose al hombre a través de su Espíritu. Gloria de lo alto a nuestro favor. Y en el último encuentro, la semana pasada, Jesús estuvo dándole podríamos decir, un toque final al nuevo pacto. Allí en el capítulo 6 de Juan, Jesús nos estuvo contando y afirmando lo que los profetas nos habían dicho acerca de este pacto de seguridad de parte de Dios. Seguridad total, pues el que llega a Jesús, todo aquel que el Padre le da al Hijo, viene a Jesús. Y el que llega a Jesús, el Hijo no le echa fuera. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo aquel que Él le ha dado al Hijo, el Hijo no pierda nada. Y el Hijo que hace no pierde ninguno de los redimidos, sino que los presenta en gloria en la eternidad. Este es un pacto de resurrección postrera y vida eterna. Pues Cristo Jesús ha derrotado la muerte y ha sacado a luz la vida y la inmortalidad. Lo que ninguna fuerza del universo puede hacer, Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario, luego al morir, descendiendo a los sepulcros y al tercer día, por el poder de Dios, resucitando de los muertos, destruyendo por total la autoridad de la muerte y el Hades. Es así que los redimidos tienen vida eterna en Cristo y vivirán con un cuerpo nuevo y glorificado, sin contacto con el pecado, sin lucha en el interior con la carne. Esa es la gloria que les espera a los redimidos. Este es un pacto con el Padre y con el Hijo, pues el Padre y el Hijo poseen la misma esencia, y nadie puede llegar al Padre sin el Hijo, y nadie conoce al Padre si el Hijo no se lo revela, pues aquel que está en el seno del Padre ha descendido a esta tierra para revelar al Padre. El Hijo es la imagen misma del Dios invisible, y en Él se encuentra la plenitud de la deidad, y fuera de Cristo Jesús, nosotros con Dios no tenemos nada, y no conocemos nada de Él, pero en Cristo Jesús, Dios revelado. Este es un pacto de permanencia en fe, fidelidad y obediencia. Pues muchos llegan a Cristo y al poco tiempo desaparecen. Pero los redimidos, aquellos que verdaderamente ingresan al pacto, Dios se encarga a través de Jesucristo de hacerlos permanecer hasta el fin en Él. Porque el que no permanece en Él, nada puede hacer. Fuera de mí, nada podéis hacer, dice Jesús. Y el que permanece en Él, mucho fruto lleva para la gloria de Dios el Padre. Y lo último que nos contó Jesús en la semana pasada fue: este es un pacto en el Espíritu, pues el Espíritu es quien da vida. Cristo Jesús, Espíritu, es Espíritu ¿qué? Vivificante, contrario al primer hombre, Adán, alma viviente.
Este es un pacto en el Espíritu, el cual nos ha impartido vida a cada uno de los redimidos. Este es un pacto de gloria. Y hasta aquí hemos llegado la semana anterior. Y hoy queremos agregar, compartir una nueva doctrina de salvación. Y pedimos especial atención a todo amigo y amiga. Porque si todas y cada una de las doctrinas anteriores que se han citado, hemos hecho un simple resumen de las semanas anteriores, son doctrina de salvación de Dios para el hombre, y sin excepciones están todas incluidas en la salvación, en el creer en Jesucristo. Esta que hoy trabajaremos, compartiremos, al igual se encuentra como doctrina de salvación de Dios para el hombre y no está como un anexo, no es un agregado opcional, sino que es parte de la salvación de Dios. Pedimos especial atención a todo amigo y amiga, pues hay confusión en esta doctrina en muchos ámbitos y algunos la consideran opcional o voluntad del hombre llevarla adelante o no. Dios nos cuenta en su palabra que esta doctrina es tan relevante y tan parte de su salvación como cualquiera de las anteriores nombradas. ¿Qué doctrina estamos hablando? Estamos hablando de la doctrina de la santificación. Estamos hablando de el camino de santidad bajo el nuevo pacto. Eso es lo que consideraremos en esta oportunidad. Para ello, nos vamos al libro del profeta Isaías. Capítulo 35 del libro del profeta Isaías. Dios dice, 35:8 hasta el versículo 10. Dios dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán, gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Jehová Dios nos cuenta y nos anticipa a través de la boca de su profeta Isaías que llegarán los días donde habrá calzada y camino. Una senda apta para tránsito. Alguien podría decir, ¿no nos parece una gran promesa a nosotros, siendo el día 8 del mes noviembre del año 2020, que haya un lugar de tránsito apto? ¿Por qué la ingeniería civil ha avanzado tanto que nosotros en las ciudades sobre todo estamos rodeados de calles? Podemos transitar, sea de manera por nuestros propios medios, caminando, trasladándonos en algún medio motorizado. Hay sendas de toda índole. Pero cuando fue dada esta promesa hace casi 3 milenios, unos 2700 años atrás, que hubiera un lugar apto para el tránsito, era un gran beneficio para los habitantes del mundo antiguo. Dios les dice a los hijos de Israel, he aquí que va a haber un lugar para transitar. Va a haber un lugar apto para el tránsito, para que se conduzcan, para que caminen. Y en este mismo libro de Isaías, Dios le declara a los hijos de Israel que va a haber una manera de conducirse en la vida. Vayan por favor de manera ágil al capítulo 30, siempre en el libro de Isaías, versículo 2. Jehová nos cuenta: perdonen, no era el 30, le estábamos diciendo, vayan al 42, disculpen, esta cita estaba mal de nuestra parte, capítulo 42, versículo 16, guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabrosos en llanura, estas cosas les haré y no los desampararé.
El anterior que dijimos que era el 32, disculpen, nos confundimos en el versículo, es el capítulo 30, versículo 21. Vuelvan allí, disculpen nuestro error. Capítulo 30 de Isaías, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y si nos adelantamos al capítulo 48, en el versículo 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios ha declarado a sus hijos de que hay una manera de transitar. Hay un camino al cual caminar, un único camino. Él es el que guía por dicha senda, un camino que Él mismo ha establecido, y esa es la gloria de esta promesa que se está declarando. Va a haber un camino, dice Dios. Pero ¿cuál es la gran dicha? Que el camino es preparado por Dios. Es el camino que Él ha dispuesto para que anden los redimidos. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Qué significa la denominación de este camino? Camino de santidad. Bueno, comprender la palabra santidad es muy importante. La palabra de santidad nos habla de algo apartado, de algo especial, único, diferente del resto. ¿Qué es algo apartado, único, diferente del resto? Mejor dicho, ¿quién es ese único e inigualable? ¿Quién es ese apartado o diferente del resto, diferente incluso de la creación? Nuestro Dios mismo. Manténganse en el libro del profeta Isaías, pero vayamos al capítulo 6. Capítulo 6 del profeta Isaías, revelación del trono de Dios. 6.1. En el año que murió el rey Usías, vi yo, Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta es una de las verdades más importantes de oír, mis amigos. Esta verdad anula el ateísmo y anula el humanismo. ¿Cuál es la verdad revelada? Hay un trono. ¿Qué significa trono? Posición de gobierno total y supremo. Hay un trono y ese trono está ocupado. ¿Quién está entronado? Jehová, el Creador. Isaías vio a Jehová entronado en gloria. La posición del gobierno del universo está en las manos de Dios. No está sentado el hombre, ni está vacío el trono. Se anula el relativismo, se anula el humanismo. Jehová reina. Versículo 2. Por encima de él había serafines, criaturas angelicales de rango alto. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estas criaturas, grandes en inteligencia y en poder, deben de cubrir sus rostros. ¿Por qué? Porque no pueden contemplar la gloria de aquel que está entronado. La gloria de aquel que está sentado en el trono es tan superior que incluso estas criaturas angelicales deben de cubrir sus rostros por la magnitud de aquel que gobierna el universo. Pero ¿a qué queremos llegar, mis amigos? Al versículo 3. ¿Qué hacen los serafines, estas criaturas angelicales? Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mis amigos,
está revelado en las Escrituras, tanto en el libro del profeta Isaías como en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 de dicho libro, que las criaturas angelicales más cercanas al trono proclaman de manera continua a Jehová como santo. Reiteradas ocasiones, en 3 instancias, proclaman su santidad. ¿Qué significa lo que están haciendo estas criaturas? Están declarando a Dios con ausencia total de maldad o mancha, con excelencia moral y perfección. Dios es un ser único, apartado de toda la creación. Eso significa santidad. Es algo especial nuestro Dios. Es absolutamente incomparable su gloria. Es irreprochable en sus caminos y en su conducta. Es imposible para Dios hacer el mal, siquiera pensarlo. No tiene la posibilidad alguna de error o de pecado. Su esencia es perfecta y sublime. Eso es lo que proclaman estas criaturas angelicales y lo reiteran el uno al otro. Santo, santo, santo es Jehová de los espíritus, Jehová de los ejércitos celestiales. Y este Dios santo es el que establece un camino, volviendo a Isaías 35, un camino acorde a ¿qué? Un camino acorde a Él, no un camino acorde a mi deseo o razonamiento. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El camino que Dios dispone para que sus redimidos transiten es acorde a su esencia. Porque el apóstol Pedro, ¿qué nos dice en su carta? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 14, vamos de manera ágil, amigos y hermanos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está en el libro de Levítico, sed santos porque yo soy santo. Dada la esencia del Dios que salva, es la demanda de los redimidos. Dios es santo y pide santidad de aquellos que rescata de iniquidad. Dios es santo y establece una senda para transitar. ¿Cuál senda? La de la santidad, la senda apartada del resto de las cosas, una senda especial, una senda exclusiva, una senda pura, una senda conforme a su voluntad y consejo, no la senda del mundo, la senda conforme a su carácter. Pues quien la estableció y la construyó, esta senda, no fue un ingeniero civil. Es el Dios del universo, el Santo de Israel, aquel perfecto en toda disposición y hecho. El irreprochable Dios es quien dice: yo soy santo, ustedes, mis hijos, sean santos. Debemos de empezar a comprender, conforme consideramos esta doctrina, que la santificación de los redimidos no es una materia opcional. No es siquiera algo reservado para una élite espiritual dentro del pueblo de Dios, sino que es el camino a transitar de los redimidos. Dios lo estableció así, el mismo Dios que expía el pecado, el que justifica, el que reconcilia, el que perdona, es el que santifica. Esto es doctrina divina, mas no doctrina humana. El hombre no puede modificar la voluntad divina. El que rechaza esta doctrina no rechaza carne ni sangre, sino al Dios que derrama
de su Espíritu. Volvamos a Isaías capítulo 35. Tenemos mucho en este versículo y procuramos que el Señor nos dé gracia para que podamos todos comprender con precisión de qué se está hablando. Nuevamente, habrá allí calzada y camino. Será llamado camino de santidad. Sabemos qué es el camino. Es una senda construida por Dios. Sabemos qué característica tiene el camino, que es acorde a aquel que lo construye. Un camino especial y apartado. Ahora, una indicación, una disposición del constructor, cual no pasará inmundo por él. Este camino no puede ser transitado en corrupción. No pasará inmundo por él. Aquí viene la dificultad de comprensión. Alguien podría decir, bueno, hermanos, yo siento que en mi vida tengo luchas, tengo dificultades, tengo tropiezos, y en este camino, si no está permitido ninguna mancha, ¿cómo vamos a transitar por él? ¿Recuerdan lo que se nos enseñó en el nuevo pacto? Este es un pacto ¿de qué? De purificación. A este camino se ingresa siendo purificado por Dios. Afirmamos lo que se nos ha enseñado, hermanos. Capítulo 36 del libro de Ezequiel. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios purifica a los que transitan por su camino. Dios los hace ingresar en su camino purificados. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo al líder en el judaísmo Nicodemo en el Evangelio de Juan? Vayan un segundo allí, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Versículo 5. Respondió Jesús, 3:5 de Juan. Respondió Jesús, de cierto, te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no pasará inmundo por el camino de santidad. Hay que ser purificado por Dios para transitar por su camino. ¿Se acuerdan lo que enseñó Pablo en la carta a Tito? Tito 3. Estamos afirmando lo que semanas anteriores se nos ha ministrado. Permitamos que el Espíritu traiga convicción al oído, amigos y hermanos en la fe. Capítulo 3 de Tito. 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A este camino se puede ingresar de una sola manera: mediante la purificación de Dios, a través de Cristo Jesús. No se puede ingresar por recursos, no se puede ingresar por capacidades, por talentos o por merecimientos. Solamente se ingresa y se transita en él a través de la purificación de Dios en Cristo Jesús, pues no pasará inmundo por él. Este camino especial es solo transitado por los purificados por el Cordero, y fuera de dicha purificación no se ingresa a este camino. Si no tenemos duda hasta aquí, volvamos a Isaías capítulo 35, afirmemos lo que hemos cubierto hasta ahora. Versículo 8, habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él. Sabemos que es camino de santidad, sabemos que es un camino conforme a la esencia de Dios. Pero, ¿cuál es la precisión y la profundidad de dicho camino? ¿Qué características tiene? Necesitamos más asistencia, pues Dios nos dice que va a haber una senda por la cual transitar y no sabemos exactamente cuál es. ¿Qué brújula nos guiará a dicha senda? ¿Cuál es la senda? Para no torcer ni a izquierda ni a derecha y solamente caminar y dar pasos conforme a la voluntad de Dios. Jesús nos va a enseñar cuál es el camino, mejor dicho, quién es el camino.
Mateo, capítulo 7. Versículo 13 y 14. Jesús dice, en imperativo de segunda persona del plural, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús, pronto para ir culminando el sermón de la montaña, da una orden a los oyentes, a los que estaban en dicha montaña y a nosotros por aplicación. ¿Cuál es la orden? Entren por una puerta estrecha, caminen, transiten por un camino angosto. Y no solo nos habla de entrar por una puerta y transitar un camino, sino que además trae a luz la realidad de que hay otra puerta y otro camino. Una puerta ancha, un camino espacioso. Definamos primero qué es la puerta ancha y qué es el camino espacioso, para luego saber cuál es la puerta estrecha y el camino angosto. ¿Cuál es esa puerta ancha y camino espacioso? Ni más ni menos que el camino del yo. Del camino de hacer lo que yo deseo, de hacer lo que yo quiero, el camino de obtener mis objetivos, el camino de gobernarme a mí mismo, el camino del mundo que Juan nos enseña en su primer carta está definido por ¿qué? Primera de Juan, capítulo 2. No améis versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El camino ancho, con esta puerta amplia, es la senda de la vida de hacer lo que deseo. Es la senda de la vida del placer y del confort. Es la senda que se nos ofrece a través del sistema mundo, del disfrute de los placeres disolutos. Es la senda de la supuesta felicidad, de la libertad de hacer lo que quiero. Esas enseñanzas heréticas de buscar tu corazón, si lo sentís, hacelo. Sé sincero contigo mismo y hacelo. Esa es una de las mentiras más perversas que se han proclamado de labios de criatura alguna. El camino de buscar tu corazón y en la sinceridad de tu interior y hacer conforme a lo que haya en tu interior, cuando tu interior está contaminado de corrupción y es insensible a la verdad de Dios. Es el camino de gobernarse a uno mismo, de no querer cargar el yugo de Cristo Jesús. Es el camino de la comodidad, es el camino de la amistad con el mal y poder mirar al costado la maldad y la iniquidad. Es el camino de estar bien con todo, por más que lo que se realice sea ofensivo a Dios. Es el camino de la autoprotección, es el camino de la comodidad, es el camino de la seguridad personal, es un camino apartado de Dios. Volvamos a Mateo al capítulo 7. Hemos definido de manera muy ágil esta puerta ancha y este camino espacioso que es hallado por muchos. Pero la orden de Jesús nos dice, Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha. Y en el versículo 14 que nos dice,
Perdón, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta en el versículo 14 y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Ahora viene la pregunta que nos hacíamos también en Isaías. Señor, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la puerta? Queremos entrar por esta puerta estrecha y este camino angosto es tu orden, la queremos obedecer. ¿Cuál es? La puerta es Jesús. El camino es Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 10. Jesús dice, en el versículo, ya te lo decimos, capítulo 10 de Juan, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el capítulo 14 Jesús dice, versículo 6, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Este versículo 6 debe ser comprendido de esta manera. Parafraseamos la expresión de Jesús para mayor comprensión. Yo soy el único camino. Yo soy la única verdad o realidad. Yo soy la única vida, dice Jesús. No hay muchos caminos a Dios el Padre, no hay muchos caminos a la vida eterna, hay un solo camino, tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Y Él te está diciendo, entra por mí, camina por mí. Pues si entras por mí, que soy la puerta, y caminás por mí mismo, que soy el camino, llegarás a la vida eterna. Pero si entras por tu camino, entiendas el ancho, a lo que vas a llegar es a la destrucción perpetua. El único camino a Dios el Padre, tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Y fuera de Jesucristo no hay camino al Padre, no llegás a Dios el Padre, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto lo intentes, no importa cuánta apariencia de piedad haya en tu andar, pues hay caminos que al hombre le parecen caminos correctos, pero su fin son de perdición. El único camino determinado por Dios de salvación se llama Jesucristo. Él es el camino angosto, Él es la puerta estrecha. Y la pregunta es que alguien nos imaginamos, nos está planteando, ¿y cuál es la conducta que manifiesta este camino espacioso? ¿Cuál es la conducta que manifiesta este camino angosto? ¿Cuál es la conducta que manifiesta este camino angosto? Este camino que parece que hay que transitarlo como medio apretado y poco espacio para andar por él. ¿Cuál es la conducta? Bien, Jesús nos va a contar en el Evangelio de Lucas. ¿Qué significa seguirlo a Él? ¿Qué significa ser su discípulo? ¿Qué costo tiene creer en Él? Vayamos al Evangelio de Lucas, por favor, al capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo. Una muchedumbre seguía a Jesús. Pero Jesús, mis amados, es tan bueno. Jesús es tan bondadoso que jamás te va a mentir ni te va a engañar. Amigo oyente que nos puedas estar escuchando en cualquier parte de este planeta, Jesús no vino a mentirte ni a ofrecerte cosas conforme a tu carne. Él te va a contar la verdad en todas las instancias. Y hoy la multitud del versículo 25 somos nosotros. Somos la multitud que vamos con Jesús. Jesús se da vuelta y nos dice a partir del versículo 26, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Queremos definir el camino angosto? Es el camino de morirme a mí mismo. Es el camino de Jesucristo, prioridad absoluta, y las demás cosas en un segundo orden. Ese es el camino de santidad
el camino angosto. Si alguno, cualquiera sea, viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, sus deseos propios, no puede ser mi discípulo. Debemos hacer una aclaración acerca del término aborrecer. Jesús no está llamando a odiar a su familia. Es contradictorio con lo que Jesús nos enseña. Debemos amar a toda carne. ¿Qué está diciendo Jesús? Es si alguno no está dispuesto a poner en primer lugar a él antes que su familia. Esa es la idea en la expresión original. Si amamos más a nuestra familia que a Jesús, no somos dignos de Jesús, no estamos prontos para seguir a Jesús. El camino angosto y de santidad es un llamado individual y cada uno debe de calcular el costo, como se nos va a enseñar versículos posteriores. Seguimos, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La expresión de llevar la cruz es clara. ¿Cuál es? Vamos a morir juntos. Jesús le dice a sus seguidores, vengan, mueran conmigo. Pero no una muerte física, si bien muchos hermanos a lo largo de la historia de la iglesia han muerto y seguirán muriendo. En base a la soberanía de Dios hay mártires en todas las generaciones. Jesús no está llamando solamente al martirio físico. ¿Quieres seguirme? Amigo, amiga, hoy en el año 2020, ¿quieres vida eterna? Ven, muere conmigo cada día. Muérete a tus deseos, muérete a los placeres, muérete a decir hago lo que quiero hacer. Determino yo qué está bien y qué está mal y estoy bien con Dios. Mentira. Es una mentira del mundo. No estás bien con Dios haciendo lo que tú quieres hacer. No estamos bien con Dios haciendo lo que queremos hacer. Hay una sola manera de agradar a Dios y es viviendo en base a la voluntad de Cristo Jesús a través de Él mismo, el camino angosto, el camino de santidad. ¿Quieres seguirme? Sí, Señor, te quiero seguir. Agarra ese madero espiritual y ven, sígueme muriéndote a ti mismo, pues esa es la vida eterna. Porque ¿quién de vosotros, versículo 28, queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra con otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. El camino angosto, el camino de santidad, es un camino de negación a uno mismo, es el camino de la obediencia a Cristo Jesús, es el camino de imitarlo a Él, el cual se despojó de toda su gloria celestial para enriquecernos a nosotros. El camino angosto es el camino de la santidad, el camino de la obediencia a Dios el Padre. No es un camino de libertinaje, no es un camino de hacer lo que quiero hacer. Y aquí es donde algún amigo, imaginamos, empieza a plantear, bueno, hermanos, no nos habían enseñado, por gracia sois salvos, no nos enseñaron eso, ahora hay que obrar para ser salvos. ¿Es eso lo que se está enseñando hoy? ¿Es una contradicción con la anterior? Vayamos a Efesios al capítulo 2. A lo largo de estos encuentros hemos cubierto los versículos 8 y 9. Y lo vamos a afirmar, los versículos 8 y 9. Y hoy vamos a agregar el versículo número 10. Para aquel que tenga oídos para oír, que oiga y comprenda la verdad de la salvación de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es imposible que el ser humano pueda salvarse a sí mismo, es un favor de Dios, es un obsequio. No hicimos nada para ser salvos. Ahora, ¿qué hacemos una vez que somos salvos? Aquí es donde ingresa el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. ¿Saben qué significa el andar en las buenas obras? Transitar. Es una manera de conducirse por la vida. ¿Saben qué significa versículo 10? Andar por el camino de santidad, mis hermanos. Los que son salvos por gracia mediante la fe andan por el camino de santidad. Son ingresados al camino de santidad. No fueron salvos por obras, sino que son salvos y las obras empiezan a manifestarse en su vida, pues ahora se empiezan a conformar a la imagen de Cristo y dejan de ser conformados a la imagen del mundo. Hay una transformación total en su carácter, en su conducta, en sus pensamientos. Santificación de lo alto. El que es salvo por gracia, mediante la fe, anda, transita, tiene una manera de vivir y de conducirse de buenas obras, obras de santidad, que Dios las preparó de antemano, las preparó antes de la fundación del mundo para los redimidos. La salvación es por gracia, mediante la fe, y el que es salvo es santificado. Y el que no es santificado, pregúntese, ¿he sido salvo? En la carta de Tito, el apóstol Pablo, para aquellos que andan un poco dispersos con la gracia de Dios, nos va a contar de qué se trata la gracia. Porque hay muchos amigos que nos dicen, yo te bajo la gracia y hago lo que quiero. Voy a hacer lo que quiero y nadie me puede a mí decir que está bien o está mal. Tengo libertad en Cristo. Ojo en que no conviertas la libertad en Cristo en libertinaje destructor. Porque la gracia de Dios es una gracia instructiva. Es una gracia que imparte conocimiento. No es una gracia pasiva, ni mucho menos. Mira, Tito capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres por igual, es la idea. ¿De qué manera? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, negación del ser, negarse a uno mismo, esta es la gracia de Dios. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Santidad. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos, liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amigo, ¿tú piensas que haces lo que quieres porque estás bajo la gracia? En lo que estás es un camino de perdición, porque la gracia que no santifica es una desgracia. La gracia salvadora de Dios conduce a la santidad, nos aparta del pecado, porque para eso se entregó el Señor, para purificarnos y liberarnos de la iniquidad. Contradice el sacrificio de Cristo. Declarar que soy libre para hacer lo que quiero es una contradicción. Y en el temor del Señor nosotros hoy apercibimos a todo niño, niña, adolescente, joven, hombre, mujer, anciano y viuda a que ponga oído atento al Espíritu del Dios vivo, porque hay muchas personas autoengañadas, pensando que con su conducta pecaminosa agradan a Dios cada día, pensando que adoran y sirven a Dios cuando se están adorando y sirviendo a ellos mismos y se han creado un camino conforme a su propia voluntad, el cual no es el camino de salvación. Hay un solo camino de salvación, camino de santidad de su nombre, se llama Jesucristo. Es un camino angosto, con una puerta estrecha, es un camino de negación a uno mismo, es un camino de obedecer a Dios el Padre, es un camino de ser conformado a la imagen de Jesús. Esa es la gracia que salva. Y si no es esa la gracia que hemos recibido, no hemos sido salvados. Nos hemos engañado. En Primera de Juan, el apóstol Juan nos enseña en el capítulo 3. A partir del versículo 4 leemos. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados,
y no hay pecado en él, porque se definió en el comienzo del encuentro que es Dios santo. En Dios, en Cristo Jesús, entiéndase, no hay pecado. Él apareció para quitar los pecados de su pueblo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Tenemos que hacer una aclaración, es muy importante. Pongamos un freno por un minuto. Hermanos, ¿qué quiere decir Juan con esto? Con todo aquel que permanece en él no peca. La expresión original nos habla de una conducta de pecado, una vida de práctica de pecado. Todo aquel que permanece en Cristo no practica el pecado, no tiene una vida habituada al pecado. Pues en este mismo libro, en esta misma carta, en el capítulo 1, Juan nos había dicho, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan está hablando de la práctica y el hábito de vida. El que tiene un hábito de vida pecaminoso, que vive conforme a su voluntad, no permanece en Cristo. La verdad no está en él. De eso está hablando Juan. No está hablando de tropiezos o caídas, que los seguimos teniendo, incluso estando en el camino de santidad, seguimos tropezando, pues aún no hemos llegado al estado de gloria en la eternidad. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Hijitos en el año 2020, que ningún falso maestro os engañe. ¿Con qué? El que hace justicia es justo, como él es justo. Pero el que practica el pecado, ¿qué está haciendo? ¿Alabando a Dios? ¿Adorando a Dios? El que practica el pecado es del diablo. Es posesión de Satanás el que practica el pecado. Por práctica entendemos hábito de vida, conducta, manera de conducirse en la vida, camino espacioso. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escucha bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que ingresa al camino de santidad sin excepciones experimenta un cambio de relación con Dios y con el pecado. Cambio de relación con Dios. ¿Por qué? Porque ahora empieza a aceptar las cosas de Dios, a obedecer la voluntad de Dios, a amar el consejo de Dios. Cambio de relación con el pecado, pues ya no continúa practicando el pecado. Es más, aborrece el pecado. Lo que antes era su hábito de vida, ahora lo desprecia. Amigo, amiga, si tú te consideras ser hijo de Dios y abundas en la práctica del pecado, tu camino es un camino de confusión. El Espíritu Santo, cuando llega a una vida y sella una vida, lo guía a toda verdad y a la santidad. Hace que aborrezcamos la iniquidad, pues ofende a aquel que nos salvó y se entregó para redimirnos. Contradice la salvación que practiquemos el pecado. La santificación es el único camino, no es una opción en la salvación, es la única posibilidad. Dios lo estableció y estos encuentros que hemos compartido los hemos titulado en el Señor Salvación de Dios para el hombre. Esta no es la salvación de una institución o de personas para el hombre. Es la salvación de Dios. Dios establece los parámetros de dicha salvación y Dios estableció que los redimidos sean santificados. Y eso lo encontramos en distintos versículos de la Escritura. Vamos a ir de manera ágil en este momento. Solamente vamos a darle lectura a algunos pasajes para confirmación, por si algún oyente tiene alguna inquietud con esto de que Dios estableció y nos preparó para ser santos. Vayamos, por ejemplo, a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos de manera ágil. Vamos a obviar en estas oportunidades los comentarios. No tenemos el tiempo de hacerlo. Pero invitamos a que cada uno reflexione en estas verdades en la intimidad. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3.
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quieres, Dios, con mi vida? Quiero tu santificación. En este caso, en el contexto, santificación en el área sexual. No puedo ser un inmoral sexual pensando que agrado a Dios. No puedo. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? Tu santificación, hermano, hermana, el que sea, amigos, amigas. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Adelántense a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, predestinación, para salvación. Amén. ¿Cómo lo hizo? Mediante, a través de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios salva a través de la santificación. Nos escogió para redimirnos y salvarnos a través de la santificación, como lo enseña el apóstol Pablo aquí y lo vuelve a reiterar en Efesios en el capítulo 1. Efesios 1 nos habla de la predestinación. ¿Con qué propósito, Pablo, allí? 1:4. Efesios 1:4. Bendito sea el Dios y Padre, es así como comienza el versículo 3. Sea bendito porque el Dios y Padre, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si tú niegas la santificación, ¿para qué te predestinó entonces Dios? Para que seas inicuo delante de Él. Es un error. Dios nos predestinó para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En el libro de Romanos, miren cómo comienza la carta el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1. Versículos 6 y 7, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser, pertenecer de Jesucristo o a Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Dios te ha llamado ¿a qué? A ser santo. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Tu santificación, me dice. Si vamos de nuevo al libro de Efesios, de manera ágil, pero ahora al capítulo 4, miren cómo vemos el camino de santidad en el Nuevo Testamento reflejado en los versículos del apóstol Pablo. Capítulo 4 de Efesios. Miren lo que dice. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabrita esa andar, entiéndase, debe ser traducida transitar, conducirse. ¿Se acuerdan cómo comenzamos hoy? Dios ha establecido un ¿qué? Una senda para tránsito. Una senda, una carretera para caminar por ella. Pablo que dice, yo les ruego que transiten, se conduzcan, caminen como es digno de la vocación, como es digno del llamamiento. En el versículo 17 de este mismo capítulo, ahora la versión negada. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. No se conduzcan, no transiten como lo hacían antes, como los otros gentiles que están en ignorancia de Dios y andan en la vanidad de su mente, hacen lo que quieren, camino espacioso. Esto requiero, dice el apóstol, que no se conduzcan, no transiten la vida de manera vana, pecaminosa. Capítulo 4, pero ahora versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, doctrina pura de santidad, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios,
Mira de qué manera fue creado el nuevo hombre. En la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre que habita corporalmente en nosotros nos impulsa a la santidad y a la justicia en la verdad de Dios. Es incongruente que la práctica de mi pecado sea adoración a Dios y me reconcilie con Dios. Debo de considerar mi camino. La santidad no es opcional. La santidad es la única senda. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y ¿qué? Y andad, transitad, conduzcanse en amor. ¿Hay una manera de conducirse? ¿O esto es un libertinaje en Cristo? Perezca esa idea. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos en él? ¿Cómo continuaremos en la práctica del pecado lo que hemos muerto al pecado? Y no fue una de las doctrinas que hemos considerado la del bautismo en Cristo, muertos al pecado, vivos para Dios. Si estoy muerto al pecado y vivo para Dios, estoy vivo a la santidad. ¿Cómo alguien nos puede declarar abiertamente que la santidad es opcional o no es para todos? Y que hay cristianos carnales. Malas interpretaciones de la Escritura, malas enseñanzas. Nosotros hoy en el temor del Señor amonestamos a todo individuo que pueda llegar a oír estas palabras de que el único camino que Dios ha establecido para ti, amigo y amiga, y para quienes hoy hablamos es el camino de la santidad bajo el nuevo pacto. Y fuera de la santidad que Dios ha establecido no hay relación con Él. Volvamos a Mateo al capítulo 7. Jesús habló de dos tipos de camino. Uno con una puerta estrecha, un camino angosto. Otro, una puerta ancha, un camino espacioso. Jesús nos dice que los fines de dichos caminos son distintos. El camino del yo tiene fin de perdición y destrucción. El camino de negarse a uno mismo y tomar la cruz y seguirlo a Él, aborreciendo todo y poniendo como prioridad a Él, amándolo a Él por encima de todo, tiene un fin de vida eterna. Pero unos versículos más adelante, a partir del versículo 21, Jesús nos va a decir una de las verdades más profundas de todo su ministerio, si no la más profunda: el autoengaño. Lo va a definir Jesús en estos versículos. Mateo 7, 21. Amigos, hoy démosle la oportunidad al Espíritu de que disipe todo autoengaño en nosotros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es tu voluntad, Señor? Vuestra santificación. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuánta conducta de acciones religiosas? ¿Cuántas acciones religiosas practicadas por estas personas? Alguien podría decir, estas personas eran líderes religiosos. Estos iban delante en el pueblo de Dios. Pero versículo 23, mira lo que dice Jesús para con estos muchos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa expresión nunca os conocí no significa que Jesús no comprendía la existencia de dichos individuos. Significa que Jesús jamás tuvo comunión con ellos, no tuvo intimidad. ¿Por qué? Por el final del versículo. ¿Qué eran? Hacedores de maldad. ¿Sabes qué significa la traducción original? Sin ley. Los sin ley, aquellos que vivían en libertinaje. Echaban fuera demonios, hacían actos religiosos, pero vivían
bajo el gobierno de su carne. Su carne dictaminaba qué hacían y no vivieron bajo la voluntad del Señor. El Señor dice hoy, después de casi 2000 años que habló en el Sermón del Monte, hoy mismo sigue hablando, pero a través de las páginas de las Sagradas Escrituras, y nos dice a nosotros: no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, entiéndase, va a vivir para siempre en gloria. ¿Quiénes van a vivir para siempre en gloria, Señor? Los que entran por la puerta estrecha, caminan por el camino angosto, por el camino de santidad. Porque los redimidos del Señor son santificados, y sin santidad nadie va a ver a Dios. Volvamos a nuestro pasaje central de hoy, del libro del profeta Isaías. Pedimos unos pocos minutos más de paciencia, agradeciendo vuestro esfuerzo. Vayamos nuevamente al capítulo 35 del libro de Isaías, versículo 8. Dios dice: habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aquí viene el consuelo de parte de Dios, porque alguno de nosotros puede entrar en algún tipo de temor o de afán diciendo: este camino angosto, este es un camino difícil de transitar, ¿cómo voy a hacer? ¿Me darán las fuerzas? Dios declara: el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque los redimidos llegan hasta el final del camino no por sus propias fuerzas, sino por aquel que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Aquel que comienza la buena obra en los redimidos la perfecciona hasta el día del fin. Y Él es aquel que produce las buenas acciones en nosotros. ¿Qué requiere de nosotros? La confianza y la consagración diaria. Pues la santidad proviene de Él y no proviene del hombre. Esta no es para un grupo selecto que se creen buenos. Esto es Él produciendo santidad en hombres y mujeres inicuos. Él santificando, Él transformando, Él regenerando y renovando todo nuestro ser. Para que Pablo diga en el libro de Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, para que Pablo proclame para Tesalónica, pero por aplicación para nosotros. ¿Qué dice el apóstol? Vayamos allí, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién lo produce? Lo produce Dios en nosotros. La garantía de que los que ingresan en el camino llegan hasta el final del camino, no se queda ninguno varado. Pues el Dios de todo poder lo hace posible. Afuera el temor. ¿Santidad es muy difícil? No, mi hermano, mi hermana. Es simplemente confiar en Dios, Él lo produce. Sé sincero con Dios. Cuéntale de tus tinieblas, preséntaselas, Él te alumbra. Él es bueno, Él es bueno en sobremanera grande. Él alumbra en mis tinieblas. Él es quien me santifica por completo, me dice el apóstol Pablo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Está garantizado que sin excepciones los que ingresan en el camino de santidad serán santificados y llegarán hasta el final del camino. Pero alguien dice: ¿y qué de la oposición maléfica? ¿Qué del maligno que nos pone siempre trampas y nos hace tropezar? Bueno, en el capítulo 35 de Isaías, el Señor nos habla de eso. 35, volvamos allí, versículo 9. Miren lo que dice: no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni se hallará para que caminen los redimidos. ¿De qué león está hablando? Bueno, posiblemente lo que Pedro nos enseña en su carta del enemigo de nuestras almas, Satanás mismo. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, el apóstol Pedro nos dice en su versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero en el camino de santidad, este león no puede dañar a ninguno de los que transitan por él, pues el Dios que construyó el camino preserva a los redimidos.
Ni siquiera las acechanzas del enemigo harán que uno de los que ingresan por el camino de santidad se aparte de él. ¿Qué garantía tenemos? Las palabras de Jesucristo, el Dios de toda verdad que no miente, en el Evangelio de Juan, diciéndonos en el capítulo 10, versículos 27 al 30. Esta es la garantía: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los leones que vengan no arrebatan a los redimidos. Es imposible que una de las ovejas de Jesús se pierda. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El camino de santidad es el único camino a transitar. La santificación es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la lleva adelante Él en nosotros. A pesar de nuestras propias torpezas y carencias, a pesar de la oposición maléfica del enemigo y su séquito de ángeles caídos que constantemente nos buscan hacer perder, el Señor se encargará de presentarnos a todos y cada uno de los redimidos de todas las generaciones, santos, irreprensibles ante su propia presencia, para su propia gloria. El camino de santidad para Dios es tan importante, mis hermanos, hermanas y amigos, que Jesús, previo a partir de esta tierra, oró al Padre, y al orar no pidió cosas de este mundo para con sus hijos, no pidió fama, no pidió elocuencia, no pidió riquezas materiales, no pidió virtudes humanas en los redimidos. Miren, escuchemos lo que el Hijo pidió al Padre para con los redimidos. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Leemos en Juan 17 a partir del versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El Hijo está pronto a ser exaltado en gloria a los cielos. ¿Y qué pide? Pide la santificación de los redimidos, luego que Él sea crucificado, muerto, sepultado, resucite y luego sea ascendido en gloria. La santificación para Jesús de los redimidos no es una materia opcional. No es, si quiero soy santo, y si no, igual estoy bajo la gracia. Perezca esa idea. Perezca esa idea. El autor de Hebreos, hermanos, y estamos prontos para culminar, agradeciendo de vuestra paciencia. En su libro, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice en el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ninguno verá al Señor. ¿Alguien quiere ver al Señor? ¿Alguien tiene la esperanza de ver cara a cara al Señor? Que dice Juan: purifíquese a sí mismo, así como Él es puro. Vayamos a 1 Corintios al capítulo 1, y este es el último pasaje de hoy.
En 1 Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo nos cuenta de nuestra condición. A partir del versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Crees en Cristo Jesús, amigo, amiga? ¿Crees que Cristo ha perdonado tus pecados? ¿Crees que Cristo te ha unido a Él mediante el bautismo? ¿Crees que Cristo te ha predestinado? ¿Crees que Cristo te ha expiado tus pecados? ¿Crees que Cristo te ha reconciliado con Dios? ¿Crees que Cristo te ha liberado de la esclavitud del pecado y del diablo? ¿Crees que Cristo te ha justificado por la fe? ¿Crees que Cristo ha sellado el nuevo pacto y tú estás firme en Él? Si crees todas esas doctrinas, hoy te alentamos a que creas en la de la santificación. Pues la santificación es parte de la salvación y no es algo ajeno a la misma. La santificación es parte de dicha salvación por fe en Cristo Jesús. Todos y cada uno de los redimidos experimentan la santificación. Sin santidad no hay salvación. Y esta es nuestra súplica, Padre. Que tu santidad se manifieste en todas las naciones conforme tú lo has dispuesto. Tu palabra es verdad y es irreprochable, Señor. Nuestros argumentos hoy han sido destruidos por tu verdad. Pensábamos que viviendo nuestra propia vida te íbamos a servir dignamente. Hoy nos has dicho que tiene que ser erradicada esa idea. Y hoy nos volvemos a ti, Señor. Danos de tu vida. Queremos seguirte, queremos servirte dignamente, queremos ser santos en tu presencia. Señor, nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Somos torpes, somos débiles. Tú lo sabes. Pero gracias, Señor, porque tú produces santidad en nosotros. Y Padre, nuestra súplica es que produzcas el deseo de santidad en toda carne. Todos aquellos que profesan fe en ti, Señor, que deseen ser santos. Y que no se niegue esta doctrina, Señor. Es nuestra súplica. Padre, abre nuestro entendimiento. Suplicamos que te muestres con poder salvador y que guíes al arrepentimiento y a la fe genuina en Cristo Jesús a todo oyente. Gracias, Señor, por este camino. Gracias por el camino de santidad. Gracias por esta senda para conducirnos. Gracias porque tú estás en medio del camino. Gracias porque tú nos preservas del mal. Gracias porque nos presentarás en gloria para tu propia gloria. Te damos toda la honra a ti. Alabamos tu santo nombre y nos gozamos en dicha salvación en el nombre de Jesús. Amén.